Imagínate esto, estás en medio de la carretera, el sol cae a plomo sobre el parabrisas, giras la llave y nada, ni una chispa, ni un rugido del motor, solo silencio. La Toyota Hilux, esa misma que anuncian como una bestia indestructible, acaba de quedarse muda como una piedra. Pero, ¿cómo puede fallar algo tan confiable? La respuesta está escondida bajo el capó. Es un problema que muchos prefieren no contar, un defecto que se oculta entre la reputación de durabilidad de la Hilux, la bomba de combustible y su módulo de control electrónico. Este componente es tan esencial como discreto. Piensa en la bomba de combustible como el corazón de tu Hilux. Es quien se encarga de llevar el combustible vital desde el tanque hasta el motor. Sin ese impulso, el vehículo no puede ni respirar, mucho menos avanzar. Ahora imagina que ese corazón empieza a fallar, pero no siempre lo notas de inmediato. A veces, da señales sutiles, arranques dudosos, una pérdida repentina de potencia, o la luz del motor encendiéndose sin previo aviso, como si el auto tratara de decirte en voz baja, algo no está bien. Los talleres y concesionarios oficiales, cuando reconocen este fallo, suelen aplicar una actualización de software o directamente reemplazan el módulo. Pero aquí viene el verdadero dilema, no todos lo reconocen de inmediato. Algunos lo minimizan, otros lo atribuyen al uso de diésel de baja calidad o simplemente al desgaste normal. El resultado es que muchos propietarios terminan pagando reparaciones sin saber que ese defecto ya estaba desde antes, incluso desde fábrica. Ahora, hablemos de lo que cuesta. Cambiar este módulo puede salir por unos $600 a $900, dependiendo del modelo y el país. Y si el daño ha afectado otras partes del sistema de inyección, la cuenta puede ascender fácilmente por encima de los $1,200. Todo por un componente que debería funcionar bien durante toda la vida útil del vehículo. Algunos foros mecánicos lo llaman el talón de Aquiles de la Hilux moderna. Porque sí, puedes tener chasis reforzado, suspensión elevada y tracción total, pero si tu motor no recibe combustible, toda esa robustez se vuelve inútil. Pero si crees que lo más grave que puede ocultar la Hilux está en el motor, espera a ver lo que ocurre dentro de la cabina. ¿Sabes qué es peor que manejar por una trocha llena de polvo? Volver a casa, abrir la puerta de tu Toyota Hilux y darte cuenta de que ese mismo polvo se instaló contigo. Adentro, en el tablero, en los botones, en los asientos, como si la cabina fuera una extensión más del camino. A primera vista, la Hilux parece estar hecha para resistir cualquier terreno, barro, piedras, polvo, ríos, lo que sea. Pero lo que no te dicen, o lo que muy pocos admiten, es que hay versiones que no están tan bien selladas como deberían. Es decir, que el polvo del exterior y hasta el agua encuentran grietas invisibles por donde colarse, directo al interior. Este problema suele aparecer tras los primeros meses de uso, especialmente si manejas por zonas rurales, caminos destapados o simplemente si lavas la camioneta con presión. La causa está en un sellado deficiente en las puertas, específicamente los burletes, esas gomas negras que bordean la estructura de la puerta y deberían impedir que entre cualquier agente externo. Pero cuando ese sellado no está bien instalado o empieza a degradarse antes de tiempo, pasan cosas insólitas. Te encuentras charcos pequeños justo al borde del piso. Los botones del cierre centralizado dejan de responder. La alarma suena sola en medio de la noche. Y quizás lo peor, aparece humedad dentro de los paneles eléctricos. Y esto no es simplemente una molestia estética. Es un problema que erosiona desde dentro, lentamente, y que puede convertirse en una pesadilla eléctrica. Un cierre centralizado que falla en una emergencia. Una alarma que se desactiva sola. Luces interiores que parpadean sin razón aparente. Y todo esto en una camioneta que presume ser resistente a todo. Y no es un problema que se resuelva con un simple paño o un soplador. En muchos casos, hay que desmontar partes del tapizado para revisar si el agua ha llegado a los conectores internos. Y eso no es barato. Según reportes en talleres independientes, reparar los daños causados por filtraciones puede costar entre $250 y $800, dependiendo de que tantos sistemas eléctricos se hayan visto comprometidos. Y lo más decepcionante es que, muchas veces, ni siquiera se reemplaza el burlete original por uno mejor, sino que se recomienda no usar lavadoras a presión o evitar caminos muy polvorientos. Una solución más cercana a la resignación que a la reparación. Y si ya te sorprendió que el agua y el polvo entren a tu cabina sin permiso, espera a descubrir lo que pasa cuando el motor y la caja de cambios empiezan a hablar idiomas distintos. ¿Te ha pasado que pisas el acelerador y la camioneta no responde como debería? Como si dudara, como si estuviera pensando si quiere moverse o no. Ese segundo de retraso puede parecer insignificante, pero en una Hilux automática podría ser una advertencia silenciosa de algo más profundo. Cuando compras una Toyota Hilux con transmisión automática, esperas dos cosas: fuerza y fluidez. Esperas que al pisar el acelerador, el motor y la caja se comuniquen como un equipo sincronizado, casi como un bailarín que no necesita mirar a su pareja para saber qué paso sigue. Pero lo que no siempre te dicen es que, en algunas versiones, especialmente aquellas con más de 5 años en el mercado, esa comunicación está fallando. Hay conductores que describen la experiencia como torpe, como si el motor tuviera intenciones pero la caja no las entendiera. Se sienten cambios lentos, tirones inesperados o, peor aún, una especie de atasco donde la transmisión queda fija en un solo cambio. Esto provoca que el motor se revolucione innecesariamente, como si estuviera atrapado en una carrera que no pidió correr. Y lo más desconcertante es que, cuando algunos usuarios lo reportan al concesionario, la respuesta suele ser la misma: eso es normal en la Hilux. ¿Normal? ¿Desde cuándo que un vehículo
vehículo consuma más combustible, se sobrecaliente o tenga cambios bruscos es algo aceptable. La realidad es que este tipo de problemas tienen nombre y apellido: mala sincronización entre el software del módulo de control de la caja automática y la respuesta del motor. En términos sencillos, la computadora que gobierna los cambios no siempre entiende cuándo debe cambiar. Y eso, en terrenos exigentes o maniobras rápidas, puede significar un riesgo. Además, está el impacto económico silencioso, porque cuando la Hilux se queda demasiado tiempo en una marcha baja, el motor trabaja más de lo necesario, quema más combustible y en consecuencia, tú gastas más. Según cálculos de usuarios en foros especializados, este tipo de fallo puede incrementar el consumo de diésel en un 10 a 20% mensual, dependiendo del estilo de manejo. Y lo más preocupante, si este problema no se atiende a tiempo, puede derivar en desgaste prematuro de la caja automática. Cambiar una transmisión no es un paseo. En Latinoamérica, eso puede costarte desde $2,500 hasta $5,000, dependiendo del modelo exacto y si usas repuestos originales. Muchos propietarios ni siquiera saben que su Hilux está fallando, porque el vehículo arranca, avanza, y no hay luces encendidas en el tablero. Pero poco a poco, el sistema se vuelve más errático, hasta que un día ya no responde. Y si ya es preocupante que la Hilux no escuche a su propia caja, ¿qué pasa cuando tampoco siente bien el camino? Vas a 100 por hora, la carretera es recta, el camino parece ideal, pero de pronto, al frenar, sientes un ligero temblor en el volante. Nada escandaloso, apenas perceptible, pero ahí está, una vibración que, con el tiempo, se convierte en un susurro de advertencia. Algo no está bien. Uno de los pilares que construyen la fama de la Hilux es su estabilidad. Se la promociona como una máquina sólida, como si cada pieza estuviera hecha para durar décadas en las condiciones más extremas. Pero hay detalles que desafían esa narrativa, y uno de los más preocupantes está justo donde más deberíamos sentir confianza: en la dirección y en los frenos. Muchos propietarios de Hilux, incluso en modelos recientes, han reportado vibraciones excesivas al frenar o al tomar curvas a cierta velocidad. La dirección se siente floja, como si tuviera un pequeño juego. En algunos casos, incluso se escucha un leve golpeteo al girar el volante o al pasar por baches pequeños. ¿Y sabes qué es lo más desconcertante? Que, al llevarlo al taller, más de un técnico dirá: es normal en estos modelos. Otra vez, esa palabra maldita, normal, pero no lo es. Las causas pueden variar, pero en la mayoría de casos se trata de holguras prematuras en componentes de dirección, rótulas, bujes o terminales que no deberían desgastarse tan pronto. El desgaste acelerado de pastillas de freno también es tema recurrente. Deben cambiarse con mayor frecuencia de lo esperado, elevando los costos de mantenimiento a lo largo del tiempo. ¿Y cuánto cuesta todo esto? Cambiar discos y pastillas de freno puede costar entre $300 y $700, dependiendo si son originales o alternativos. Si además hay que reemplazar componentes de dirección, la cuenta puede subir por encima de los $1,000, y eso sin contar el tiempo perdido en revisiones, ajustes y pruebas. Pero aquí viene lo más frustrante: la mayoría de estos defectos no aparecen en los primeros kilómetros, ni durante las pruebas de manejo. Es solo con el uso continuo, con la exigencia del día a día, que la Hilux empieza a mostrar que su fortaleza no siempre es tan inquebrantable. Es como una armadura que, aunque luce impecable, tiene fisuras internas que solo el tiempo revela. Y si ya te impactó saber que la Hilux puede temblar cuando debería sostenerse firme, ¿qué pensarías si te digo que hay versiones modernas que no traen control de estabilidad? Pocas cosas transmiten más seguridad que manejar una Hilux: la altura, la potencia, el peso. Sientes que podrías atravesar cualquier terreno sin despeinarte, pero esa sensación puede ser un espejismo, porque incluso un gigante como este puede caer si le falta una pieza clave para mantenerse en pie. El control electrónico de estabilidad, conocido como ESC por sus siglas en inglés, es uno de esos sistemas que casi nadie menciona hasta que lo necesita. Y es que no es algo que veas. No tiene un botón llamativo ni una función que se presuma en comerciales. Pero cuando tomas una curva peligrosa, frenas en terreno mojado o esquivas un obstáculo a alta velocidad, el ESC puede ser la única barrera entre tú y un accidente grave. Este sistema actúa como un ángel guardián silencioso. Detecta cuando el vehículo pierde adherencia y en cuestión de milisegundos frena selectivamente las ruedas necesarias para recuperar el control. En otras palabras, te mantiene en línea cuando tú ya perdiste el control. Y aquí está el problema: algunas versiones de la Toyota Hilux no lo traen incorporado. Sí, así como lo lees. En pleno 2025, todavía existen versiones, incluso recién salidas del concesionario, que no cuentan con control de estabilidad. Y lo más preocupante es que este detalle no siempre está claro en las fichas técnicas. A veces solo lo descubres cuando lo preguntas directamente, o cuando ya es demasiado tarde. Esto plantea una contradicción fuerte. ¿Cómo puede un vehículo diseñado para cargas pesadas, curvas agresivas y condiciones extremas prescindir de un sistema que hoy es considerado básico en términos de seguridad? La respuesta, aunque cruda, es sencilla: reducción de costos. Algunos fabricantes, especialmente en mercados emergentes, omiten sistemas de seguridad avanzados en las versiones más accesibles para mantener los precios competitivos. Según datos, los vehículos sin ESC tienen un 30% más de probabilidades de volcarse en situaciones críticas, y la Hilux, con su centro de gravedad más alto, es particularmente vulnerable si se frena bruscamente en una curva o si se intenta esquivar un obstáculo con la camioneta cargada. ¿Y cuánto cuesta
esta omisión? Bueno, técnicamente, el sistema ESC puede añadirse en fábricas por alrededor de $100 a $150 por unidad, pero para ti, como comprador, puede costar la diferencia entre una versión con o sin él, lo cual a veces implica pagar hasta $2,000 más. ¿Vale la pena ese gasto extra? Si consideras que estamos hablando de una medida que puede evitar un vuelco, la respuesta es obvia. Y ahí lo tienes. 5 verdades que no se mencionan en los comerciales. 5 grietas invisibles en la armadura de uno de los vehículos más icónicos del mundo. Porque sí, la Toyota Hilux sigue siendo una máquina confiable, fuerte, deseada, pero incluso los gigantes tienen puntos ciegos. Quizás lo más importante que podemos aprender de esto es que ningún vehículo es perfecto, ni siquiera los que han sobrevivido a explosiones, guerras o comerciales que los hacen parecer inmortales. La verdadera fortaleza no está solo en el acero del chasis, sino en la transparencia de la información, porque cuando conoces los defectos, puedes anticiparte, y cuando te anticipas, conduces con conciencia, no solo con confianza. ¿Tú qué opinas? ¿Aún considerarías comprar una Hilux sabiendo todo esto? Déjamelo en los comentarios.